Muy bienvenidos, hermanos, en esta mañana. Es una alegría el poder estar aquí con todos vosotros en el culto presencial y en el culto online, que más tarde se retransmitirá a las 6 de la tarde. Y vamos a disfrutar y a gozar de la presencia del Señor en este día. Vamos a deleitarnos en su presencia y vamos a cantar cánticos a Él. Vamos a escuchar detenidamente la palabra de Dios y dejemos que el Espíritu de Dios nuevamente obre en nuestras vidas. Vamos a presentar la reunión delante del Señor para que el Señor nos bendiga. Señor, te damos gracias en esta mañana y queremos pedirte, Señor, que esto que se está grabando, Señor, pues tú lo bendigas, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre, para que tú bendigas a todos aquellos que puedan escuchar esta palabra, a todos aquellos que pueden escuchar los cánticos, Señor, que puedan darte a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, y te pedimos, Señor, que tú bendigas este día creado para que tú seas adorado y enaltecido. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bienvenidos y a disfrutar de este día que el Señor ha creado para nosotros. Que el Señor nos bendiga.
Como sabéis, empezamos la semana pasada un ciclo de la carta a las 7 iglesias en Asia Menor. Nos quedamos a la mitad de la iglesia de Éfeso y no voy a hacer un recordatorio de todo ese ciclo, de todo lo que dijimos la semana pasada, porque está grabada y podéis verla y así refrescar vuestras mentes, pero sí lo que puedo decir, que la iglesia de Éfeso podía ser una iglesia muy parecida a la nuestra, con la misma dedicación, una iglesia esforzada, una iglesia luchadora, paciente, celosa por las cosas de Dios, que en medio de las pruebas y de las tribulaciones ha estado y ha permanecido, y que es una iglesia que ha estado allí siempre. Y hay un pero, y hay un pero de parte de Jesús. Y el pero que empezamos a ver la semana pasada es que tengo contra ti, o sea, tiene una cosa Jesús contra esa iglesia, que ha dejado su primer amor. Pero me gustaría leer ese mensaje a la iglesia de Éfeso en esta mañana para recordar todo lo que se dice y para ver por qué Jesús nos dice ese pero, ¿no? Que ha dejado su primer amor. Vamos a leer, si queréis acompañarme, vamos al libro de Apocalipsis o de Revelación, como queráis llamarlo, y vamos al capítulo 2. Vamos a leer los versículos que van desde el 1 hasta el 7, donde acaba ahí el mensaje. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. A mí me encanta, ¿no? Sobre todo esta parte última, ¿no? En la cual nos dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Pero bueno, vamos a intentar ir desarrollando donde nos quedamos, ese pero que tiene para la iglesia de Éfeso, que a lo mejor también lo tiene para nosotros. Claro, esto para alguien que es un recién convertido, por decirlo así, para poderlo aclarar más, a alguien que ha conocido a Dios por primera vez, esto a lo mejor no lo puede entender, eso de perder el primer amor. Es algo que no entiende porque está en su primer amor, está en ese celo por las cosas de Dios, ama y desea estar con el Señor. Y eso no lo puede entender, no puede entender que eso se pueda perder. Pero los que llevamos un poco de tiempo en los caminos del Señor, algunos sí podemos entenderlo, otros no, gloria a Dios por los que no. Porque los que no lo entendéis significa que estáis en vuestro primer amor, pero tal vez los que lo entendemos es que sabemos que nos falta ese primer amor, esa pasión por las cosas de Dios, ese celo por las cosas de Dios, ese amor con el cual amábamos a Dios en el principio de conocerle. Y es como si te enamoras de la que va a ser tu mujer y lo único que tienes es ganas de estar con ella, de llamarle, de hablarla, de besarle, de escuchar su voz. Y eso es lo que pasa con nuestro Señor, ¿verdad? Teníamos esas ganas de estar con Él, ese deseo. Deseábamos hablar con Él, escuchar su voz. Deseábamos cantar cánticos a su nombre. ¿Te acuerdas cómo nos sentimos perdonados por Dios? ¿Te acuerdas? Cuando el Señor vino a tu vida y te sentiste perdonado.
cómo algunos llorábamos, cómo otros agradecíamos a Dios que en ese momento teníamos un peso terrible y nos fue quitado. ¿Te acuerdas de ello? ¿De cómo dábamos gracias a Dios? ¿Cómo cantábamos? Aunque después pudiera empezar a llover. ¿Cómo cantábamos al Señor? ¿Cómo leíamos libros que hablaban de las cosas de Dios? ¿Cómo deseábamos tocar un instrumento para alabar a Dios con ello? ¿Cómo repartíamos folletos en medio de las personas, en medio de la calle? ¿Cómo hablábamos de Dios? Yo no sé si te acuerdas de todo eso, pero lo hacíamos porque estábamos enamorados locamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ayudábamos en lo que podíamos, verdad? Estábamos deseando venir a las reuniones los martes, los viernes, los domingos, los sábados, cualquier día de la semana. Y si había algún día más deseábamos ir a congregarnos. Deseábamos estar con los hermanos. Deseábamos verles, deseábamos saludarles. Deseábamos escuchar al pastor o a un predicador o un miembro. Deseábamos que la gente cantara. ¿Cómo hacíamos lo que nos decían con ese gusto, verdad? Nos sentíamos tan bien por ayudar en la casa de Dios. ¿Cómo soportábamos a aquellos que muchas veces nos hacían la puñeta? Porque a veces había algún hermano que no paraba de deshincharte y decir, ¿y cómo lo amábamos, verdad? Y orábamos por el Señor, quítamelo de encima, Señor. Y lo amábamos, y era increíble. Y ahora ya no pasa eso. Señor, que le caiga un rayo encima. No oramos. Todavía seguimos con paciencia, ¿verdad? Pero era maravilloso. Aquello que estaba en nosotros. Y tal vez eso se ha podido perder a lo largo del tiempo. No teníamos mucha idea de muchas cosas, pero teníamos pasión por Cristo. Teníamos pasión por leer la palabra de Dios. Hablábamos a las personas, no sabíamos mucho de la palabra de Dios, pero hablábamos a las personas con ganas, con deseos, de que experimentaran lo que hemos experimentado. Y leíamos la palabra de Dios, y no había en ella nada en la cual no dijéramos que estábamos de acuerdo, ¿verdad? Para nosotros la palabra de Dios era sí y amén, y era la que hablaba nuestras vidas. No decíamos, esto es para otro tiempo. Caray, ahora muchas veces cuestionamos las cosas que leemos. ¿Os dais cuenta? Si cuestionamos es porque hemos perdido ese amor por Dios, ese celo por Dios. Quitamos el valor que tiene la palabra de Dios para hacer un libro, una Biblia a nuestra medida. Pero esto no es lo correcto. La palabra de Dios es sí y amén. Y es para el hombre de hace 6.000, 7.000 años atrás, y es para el hombre de hoy. No ha cambiado, es la misma. ¿Sabes? El predicador famoso Spurgeon, cuando hablaba de este pasaje, él solía hacer una pregunta a su congregación. La misma pregunta que nos podemos hacer hoy todos nosotros. ¿Dónde hemos perdido nuestro primer amor? Si es que lo hemos perdido. Si no es así, gloria a Dios. Pero si fuera así, ¿en qué momento de nuestra vida hemos perdido ese primer amor? Aun con cosas que nos son lícitas, podemos perder ese primer amor. Con nuestro trabajo, con el ocio, con la familia, y nos envuelve una serie de cosas que nos ocupan tanto nuestro tiempo, que no tenemos tiempo para estar al lado de nuestro Jesús, de nuestro Dios. Estamos tan ocupados que solo tenemos tiempo para nosotros. Y tal vez haya miles de razones por las cuales hayamos perdido ese primer amor. Pero ¿sabes una cosa? Hemos olvidado cuánto le debemos. Y le debemos nuestra vida. Nuestra vida se la debemos a Él. Hemos olvidado cuánto nos ama. Hemos olvidado lo fiel que Él es, a pesar de ser nosotros tan infieles muchas veces. Mirad, yo creo que el amor y la pureza
En los hijos de Dios es algo que va junto. Porque el que ama se entrega a sí mismo y da todo lo que tiene sin esperar nada. Y la pureza es un reflejo de ese amor en la vida de los hijos de Dios. ¿Tenemos hambre de Dios? ¿Leemos libros que nos hablen acerca de las cosas de Dios? ¡Qué importantísimo es formarnos cada día como hijos de Dios! ¡Qué importante es tener hambre de Dios! Querer pasar tiempo con el Señor, leer libros que nos alienten. Mira, quiero también decirte una cosa, que hay muchos libros que aunque están en la librería evangélica son basura. Son basura, y son basura porque hablan de cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Me sabe mal decir esto, pero es un mensaje para todos aquellos, los que estamos en el tiempo ya con una madurez espiritual y los que tal vez estáis cogiendo esa madurez espiritual, porque no todo lo que leas está conforme a la palabra de Dios. Es decir, todo lo que viene a nuestra vida, todo lo que viene a nosotros, tenemos que examinarlo conforme a la palabra de Dios. Aunque sea un bestseller cristiano, porque hay libros cristianos que llegan a ser un bestseller dentro de nuestro mundo, ¿verdad? Pero aún así, si es conforme a la palabra de Dios, amén. Pero si habla de sentimientos, de emociones, de experiencias, que ni siquiera están registradas en la palabra de Dios, hay que cuestionarlo. Hay que cuestionarlo, porque lo que tiene que primordiar en la vida de los hijos de Dios es la palabra de Dios, que no puede ser sustituida por ningún libro, que no puede ser sustituida por nada que podamos escuchar o oír o por predicación ninguna, porque incluso una palabra, una predicación tiene que ser examinada a la luz de la palabra de Dios. Y si es así, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que tener ese hambre de Dios, esas ganas de conocer más y más al Señor. O si yo estoy aquí y te dijera alguna fábula o alguna cosa, ¿te lo creerías? A lo mejor sí, ¿sabes? Porque nosotros los creyentes somos muy ingenuos y tal vez muchas veces nos creemos todo lo que se dice desde un púlpito. Pero sigo diciendo, hay que examinarlo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que confirma o no lo que puede decir cualquier persona. Solo palabra de Dios. Solo palabra de Dios en nosotros. Y hay cosas que se manifiestan en nuestras vidas cuando tenemos ese primer amor, como el amor, la fe, las ganas de hacer cosas para nuestro Dios. Mira, en este punto Jesús nos dice algo importante. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Porque muchas veces hablamos de esa pérdida de ese primer amor muy a la ligera. Muchos de nosotros podemos saber que hemos perdido ese primer amor. Pero no podemos vivir así porque es un peligro tremendo. La pérdida de ese primer amor es un peligro, porque entonces empezamos a amar a otras cosas que sustituyen a nuestro Dios. Y Dios no puede ser sustituido de ninguna manera. Tenemos que amar a Dios, porque cuando sustituimos el amor hacia Dios, la pureza, la lealtad y un sinfín de cosas son suplantados y empezamos a andar en un proceso de impureza. Porque cuando no andamos en santidad, cuando no amamos a Dios por encima de todas las cosas, la pureza y la santidad las dejamos a un lado. Todo nos es lícito, dice la palabra de Dios, pero no todo nos conviene. Cuando dejamos nuestro primer amor, cuando empezamos a amar a otras cosas que no es la palabra de Dios, que no es pasar tiempo con nuestro Señor, nuestra atención como individuo, como persona, es captada por todo aquello que intenta desviar nuestro camino de la santidad de Dios, captada por todo aquello que quiere desviarnos,
nos entra cansancio, nos entra pereza, nos entra impaciencia. Empieza a haber una serie de frutos que habíamos olvidado, pero que están dentro de nosotros, como codicia, avaricia, enemistades. Nos solemos pelear con las personas, tenemos celo, somos iracundos. Y ya no decir que todo eso nos lleva a adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, son frutos de la carne, que tendrían que estar muertos y enterrados. Eso nos lo dice en el capítulo 5 de Gálatas, porque si no os lo creéis, ahí lo tenéis. Pero ¿sabes una cosa? Si hemos perdido ese primer amor, Jesús nos da una solución. Hay un llamado al arrepentimiento, a apartarse de aquello que tal vez por mucho tiempo hemos estado sin ese primer amor, porque un creyente, un hijo de Dios, puede caminar durante mucho tiempo, tal vez por inercia, sin ese primer amor. Pero hay un llamado de parte de Jesús a que nos volvamos a Él, con todo nuestro ser, con todas nuestras ganas. Es hora de dejar una vida mediocre. Porque cuando un hijo de Dios no anda en ese primer amor, no anda buscando la santidad, no anda buscando la comunión con Dios, no anda el ser una luz en medio de las tinieblas que nos están rodeando, somos mediocres. Y cuando se me vino esta palabra haciendo este mensaje, quise mirar lo que en el diccionario significaba mediocre. Yo, como todos vosotros, cuando vemos según qué palabras tenemos un concepto de ella, ¿verdad? Pero a veces no nos damos realmente cuenta del concepto correcto que tiene. Y fíjate, mediocre, según el diccionario, nos dice de calidad media, de poco mérito, tirando a malo. Fíjate, es aquel individuo, para que lo podamos entender, que no se esfuerza para mejorar o resaltar. No realiza grandes aportes, se conforma con hacer lo mínimo y no muestra ningún interés por hacer aquello que es correcto. Caray, ¿somos mediocres? Esperemos que no. Y si tal vez lo fuéramos, bueno, acerquémonos a Dios para dejar de hacerlo, ¿no? Porque hoy es un día para la esperanza. Fíjate, en Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 14, nos dice, por si fuéramos así, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos enamorarnos de Dios. Necesitamos volver a ese primer amor que tal vez hayamos podido perder para no ser mediocres. Tenemos que volver a hacer esas primeras obras que nos dice aquí, porque nos está diciendo que volvamos a hacer esas primeras obras que hacíamos, las ganas, el celo con que buscábamos a Dios. Necesitamos un despertar espiritual. Necesitamos volver a estar enamorados de nuestro Jesús. ¿Os acordáis de esas expresiones que a veces teníamos cuando veíamos a un hermano desde lejos o el Señor te bendiga? Y tal vez en la calle todo el mundo se volvía y te miraba, ¿no? Y diciendo, este es un loco, ¿no? Pues gloria a Dios, porque éramos locos por Jesús, ¿verdad? Y creo que eso nos falta. Tal vez ese primer amor lo hemos sustituido por mucho intelecto, por mucho raciocinio. Y sabéis, el amor es pasión. Y tenemos que estar apasionados por Cristo Jesús. Y aún en este volver a hacer esas primeras obras que nos dice nuestro amado Señor Jesús, nos hace una advertencia. Nos sigue haciendo una advertencia. Quitará nuestro candelero de su lugar. Y esto es una advertencia tremenda para nuestra vida. Porque aquí está hablando al conjunto en general que formamos la Iglesia, a todos nosotros, de no convertirnos en un club social,
de no tener un sitio donde reunirnos y apaciguar nuestra conciencia muchas veces, de no tener un sitio al cual yo puedo venir cuando estoy en apuros o necesitado. ¡No! Jesús nos está diciendo, voy a quitar la luz de ese sitio, va a quitar la luz de aquí si no nos volvemos a Él, si no somos la iglesia viva. Fíjate, en Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice, para que si tardo, Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Nuestra reunión de hoy, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad, eso somos todos nosotros. Columna y baluarte de la verdad, es decir, cada uno de nosotros sostiene y defiende la verdad que está explícitamente en la palabra de Dios, en la Biblia. Y no podemos esconder ni intentar desviarnos de lo que es la palabra de Dios, ni enmascararlo, no podemos. La palabra de Dios es para vivirla y experimentarla en nuestra vida y ser esos hijos de Dios que vivan en ese primer amor. En el templo de Jerusalén y en lo que era el atrio, había una lámpara llamada la menorá. Esta tiene 7 brazos y su luz tenía que estar alumbrando 24 horas. Es lo que llaman en las sinagogas hoy, tienen una lámpara pequeña que la llaman Ner Tamid, que significa la luz que nunca se apaga. Y la verdad que esto también, haciendo una reflexión, me estaba hablando de que esa luz somos tú y yo. Somos tú y yo. Pero esa luz tiene que estar alumbrando 24 horas. ¿Sabéis por qué? A veces pasa algo en nuestra vida. Somos como esa luz perpetua, esa luz que nunca se apaga, que tiene que estar funcionando 24 horas, pero a veces funcionamos cuando venimos a la iglesia y entramos por la puerta con nuestra aureola de santidad y diciendo, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Después llegamos a casa y nos enfadamos con la mujer, nos tiramos los platos, los cuchillos. ¿Dónde está la luz que tenía que alumbrar 24 horas? ¿Se acabó? No. Tenemos que alumbrar las 24 horas. Tenemos que ser los mejores esposos, las mejores esposas. Tenemos que ser los mejores trabajadores. Tenemos que ser los mejores creyentes. Aunque todo esto traiga pérdida muchas veces a nuestra vida, porque muchas veces, fíjate, yo me puedo enfadar con mi mujer y yo puedo pensar que yo tengo razón y que mi mujer se ha pasado conmigo hoy. Pero ¿sabes una cosa? Encuentro que tengo que ser como Cristo. Y ella tendría que ser como Cristo también. Entonces, ¿sabes lo que tengo que hacer? Bajarme, ir a ella y decirle, perdóname, si te he ofendido en algo, perdóname. Porque lo que Dios espera de nosotros es amor sacrificial, amor entregado. Es lo que hizo Jesús por ti y por mí. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, no imitadores del pastor, porque muchas veces he visto, desgraciadamente, y creo que todos hemos visto cómo se elogia, cómo se trata de imitar. No. Imitemos a Cristo. No nos imitemos unos a otros, imitemos a Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y yo diría, Pablo, me parece muy bien, pero yo quiero ser como Cristo. Y nosotros tenemos que ser como Cristo. Me parece muy bien lo que haya dicho Pablo, pero como Cristo. ¿Sí? Como Cristo. Tenemos que ser imitadores como Cristo. Porque fíjate, Mateo, capítulo 5, versículos del 3 al 16, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, es decir, pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en una casa. Imaginaos que todas estas lámparas que tenemos estuvieran en el suelo, puestas. ¿Para qué sirven? Para nada. Donde tienen que estar es en el techo alumbrando hacia abajo, ¿verdad? Tienen que alumbrar, nosotros también tenemos que alumbrar. Es el llamado de Cristo hacia su iglesia a través de todos los tiempos, a través de este tiempo final y a través del tiempo que quede para que la iglesia todavía esté sobre la tierra. Sigue diciendo Jesús, porque sigue elogiando a esta iglesia, aborreces la obra de los nicolaitas. Porque el Señor también aborrece la obra de estos personajes. Aborrece a los mentirosos, a los que tal vez quieren presentar un evangelio mejorado, que no está en la palabra de Dios, sino que está en sus propias invenciones para manipular a las personas, para sacarles dinero o para hacer cualquier otra cosa. Y aborrecer significa sentir un gran rechazo o antipatía hacia una cosa. Es decir, Jesús aborrece la obra de los nicolaitas. Y fíjate, estos nicolaitas decían que los creyentes no están sujetos a la ley moral. Todo lo contrario de lo que dice la Biblia, ¿no? Ellos decían, nada es pecado para aquellos que están en la fe, nada es pecado. Tú puedes pecar en tu carne, pero no en el espíritu. Caray. ¿Podemos pecar en la carne? ¡Alegría! Ni de ninguna manera. ¿O es que podemos desechar la carne de nuestro espíritu, de nuestra alma? Porque cuando pequemos, todo queda afectado. Cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿qué decían los nicolaitas? ¿Qué dicen muchas sectas en este tiempo? Porque están diciendo lo mismo. Mantenían también que comer comida sacrificada a los ídolos no era pecado. En esto estaremos casi todos de acuerdo, ¿verdad? Que no hay que comer comida sacrificada a los ídolos, porque la palabra de Dios lo dice. Y también nos advierte de comer aquello que te contenga sangre. Caray, yo recuerdo una experiencia que tuve hace muchos años. Bajé a Tarragona, venía mi cuñado, y íbamos, Jordi creo que también venía, sí, y algún otro más, y llegamos a un bar que se llamaba La Chunga. Fijaos cómo se llamaba el bar. Este bar llamado La Chunga, creo que fue referencia de nuestro hermano Jordi o de algún otro, pero se comía muy bien, la verdad. Y recuerdo que nos dijeron, mira, ha habido una corrida de toros ofrecida a la Virgen tal, y tenemos rabo de toro con morcillas. Y a mí, cuando escuché morcillas, yo rabo de toro no lo había probado, pero cuando escuché morcillas, los ojos se me hicieron chiribitas. Y yo pensé, bueno, Señor, tú ya sabes que voy a orar por los alimentos, vamos a orar todos, y seguro que esto no nos hará daño. Yo tenía muy claro que no podía comer sangre, y menos una comida sacrificada a una virgen, porque es un ídolo. Y todos sabemos que detrás de todos los ídolos estos es una abominación para nuestro Dios. Pues no sabéis lo malo que me puse. Todos comimos muy bien, todos nos fuimos muy alegres. Qué rabo de toro, nunca había probado algo tan delicioso. Las morcillas estaban deliciosas. Pero después, cuando me fui a la cama, me puse a morir. Y entendí, Señor, sé lo que me estás diciendo. Nunca más volveré a comer una morcilla. Nunca más volveré a comer algo sacrificado a los ídolos. Y a la mañana siguiente me levanté nuevo. Mucho cuidado con saber aquello que es correcto y no hacerlo. Mucho cuidado. Algunos de estos nicolaitas inculcaban el celibato, pero ¿sabéis una cosa? Mucho celibato, pero toleraban la fornicación.
caray con ellos, ¿no? No, a nosotros a lo mejor podemos pensar, estos eran unos libertinos y unos caraduras, pero piensa bien que también eran cristianos, muchos de ellos, que hacían pequeñas concesiones a la carne, pequeñas concesiones a su vida. Hijo de Dios, no podemos hacer concesiones. En el momento que hacemos una concesión, estamos perdidos. Y es igual cuando muchas veces Dios nos libera de un vicio, de una cadena, de una atadura. No podemos ni tan siquiera mirar, ni pensar, ni acercarnos, ni oler aquello de lo cual Dios nos había liberado. Porque solo que demos un vistacito atrás y digamos, uy, qué rico está. Estamos perdidos. Dice la palabra que el perro vuelve a su antigua vomitadura, ¿no? Y que Dios nos ayude a vivir en ese primer amor, tan necesario para mi vida, y yo creo que tan necesario para nuestras vidas. Para finalizar, ya en esta mañana, dice el versículo 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en esta mañana, y durante estas 7 cartas, hay esta expresión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes oídos, escucha bien lo que el Espíritu nos está diciendo a todos en esta mañana. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso de Dios. Mira, voy a tomar este versículo a la inversa y voy a hablar de ese árbol de la vida, el cual estará en medio del paraíso de Dios. Es increíble, ¿sabéis? Y es algo maravilloso lo que aquí está diciendo Jesús. Porque ese árbol de la vida estaba en el huerto de Edén en el principio. Era del cual disfrutaban Adán y Eva. Pero por consecuencia, no de comer un fruto, porque no nos habla de un fruto determinado, sino nos habla de lo que hicieron, desobedecieron a Dios. Por desobedecer a Dios, dejaron de comer de ese árbol de la vida, de ese fruto que les mantenía vivos por la eternidad. Porque el plan de Dios era ese, tener una plena comunión con el hombre y la mujer por la eternidad. Pero ese plan no fue roto, ¿eh? No penséis que fue roto por la desobediencia nuestra, no penséis que fue roto por Satanás, de ninguna manera, porque los planes de Dios se llevarán para siempre por la eternidad. Y no hay nadie que pueda alterar el plan de Dios para el hombre. Y no hay nadie que pueda alterar el plan de Dios para tu vida. Podremos tal vez caer, podremos pararnos, podremos muchas veces arrastrarnos, pero nos levantaremos en el nombre de Jesucristo para seguir adelante, para seguir hacia la meta. Mira, digo que he invertido este versículo porque dice al que venciere. A mí me llama algo, bueno, claro, yo he analizado todos estos versículos y la palabra griega de vencer, ¿sabéis cuál es? Nike. ¿Sabéis? Nike. Las zapatillas Nike es la palabra griega que significa vencedor. Y lo que nos está diciendo Jesús, vas a vencer. Vas a vencer y yo te voy a dar del árbol de la vida. Te voy a dar ese fruto. ¿Sabes? Porque en ese recorrido en el cual tú y yo vivimos, podemos perder ese primer amor. Podemos, como he dicho antes, caer. Podremos apartarnos de los caminos de Dios. Pero nuevamente nos levantaremos en el nombre de Jesucristo. Y venceremos. Porque Él ha vencido primero en la cruz del Calvario. Os voy a dejar ahora con un vídeo. Esta es una chica que está haciendo la carrera de los 600 metros. Y pasa una cosa. En el recorrido de esta chica, que nadie esperaba, iba a vencer. Estaba corriendo para vencer en esa carrera. Pero pasa una cosa, que se cae. Que se cae. Y bueno, ahora veremos lo que pasa.
The 600-meter underway. Heather Dorner in Minnesota finished second this event a year ago. She was in lane 4. And Dornan is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she's only won one Big Ten championship in the 2 years. 3 laps in this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the field house. What a bold move by Fawn. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fawn Dorr moving into the lead, a sophomore from Penn State. Dornan running second. Dornan last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship, so they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by Fawn Dorr now in the home stretch, heading into the bell lap. Oh, down. Dornan falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fawn Dorr, and she may catch the leaders. Wow. But she's got Fawn. This is a gutsy effort by Dornan. Can she pull it off? She's moving to 3rd. Dornan coming down the stretch from the outside. Dornan coming on strong. Dornan all the way. Dornan. Yes, she did it. Wow, unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400, basically. To fall with 200 meters to go and get up and win, that is unbelievable. Unbelievable. That's one of the most exciting I've seen. Here's the fall. Oh, she trips on Fawn's shoe. It looked like Fawn just clipped her heel, and she went down just before the bell lap. Fawn Dorr had to high hurdler to avoid a collision. And she is powering down this home stretch, just doing everything she can to win this heat. Se cayó, pero llegó a la meta. ¿Sabéis? Y esto yo creo que nos habla tanto. Yo no sé si, bueno, no sé si muchos seréis aficionados al atletismo. A mí me ha gustado, he participado en alguna competición y yo sé lo que es un porrazo de esos. Es terrible, porque no es tierra, eso es cemento. Y caes de pie, de rodillas, de codos, y lo paras con el pecho. Porque si os veis en la caída, ella cayó así. Es un golpetazo terrible. Pero ¿sabes una cosa? Y a nuestra vida pasa algo igual. El enemigo muchas veces hace que nos caigamos de una manera terrible, dolorosa, con un dolor insoportable. Esa chica estaría corriendo con un dolor insoportable en sus articulaciones. Pero llegó a la meta. ¿Sabes una cosa? Aunque nos caigamos, hay que levantarse para poder llegar a la meta. A esa meta que el Señor ha preparado para todos nosotros. Vamos a acabar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, ser vencedores en ti, Señor. Llegar a la meta, Señor. Aunque caigamos, levantarnos, Señor. A despertar si hemos vivido vidas mediocres, Señor, para ahora poder ser esa luz que tú estás demandando de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser la sal, ayúdanos a ser la luz, Señor. Ayúdanos a vivir enamorados de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. En nosotros no hay nada, no hay esfuerzo ninguno y te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, que nos visites, que pongas pasión, amor, celo por ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes y que obres en nuestras vidas, Señor. Señor, aparta de nuestra vida todo aquello que está impidiendo esto, Señor. Limpia, libera nuestra mente, nuestro corazón, quita las pasiones, Señor. Quita todo aquello que sea un estorbo, un impedimento, Señor. Y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.